Boris Izaguirre es mi invitado esta noche. Boris, te has autodefinido como periodista, escritor, comunicador, pero mucha de tu labor televisiva está orientada a la prensa del corazón, al llamado jet set y a otros contenidos, digamos, más frívolos, extravagantes. Empezaste con Crónicas Marcianas, has sido jurado en reality shows. ¿Hasta qué punto son compatibles esos dos Boris Izaguirre? El escritor o intelectual y el showman de la farándula. Bueno, yo creo que nunca jamás se han peleado. Yo creo que quizás también sea una de las cosas pues, que me caracterizan. A mí me parece que yo entendí desde hace mucho tiempo que la separación entre lo que se llama alta cultura y o baja cultura, que es un poco pues como todo lo pop, los medios de comunicación, la televisión, es una frontera realmente muy pequeñita, muy débil, y como yo estoy muy acostumbrado a pasar de un sitio a otro, pues he sabido precisamente pues moverme de un sitio a otro y traerme unas cosas de un lugar y llevarlas al otro y del otro también hacia el otro sitio. Y yo creo que eso me ha facilitado a mí muchísimo entender que por encima de todas esas cosas que tanto necesitan ponerme como etiqueta, yo acepto la de escritor, porque pienso que un escritor es un observador. Y un buen escritor, o por lo menos los escritores que a mí me gustan, son los que son capaces de hacer una crónica del tiempo que viven. Entonces, en ese sentido, yo también sería un cronista, pero siempre un escritor. Y me parece que todas las cosas que yo hago en televisión, en la radio, en los medios de comunicación, en la televisión, en el periódico, en revistas, son todo esa observación de un escritor y está todo unido. Yo sinceramente no veo la diferencia. Entiendo que para muchas personas sea necesario etiquetarlo y ponerlo cada cosa, pero si al final lo oyes todo, guionista, articulista, columnista, novelista, pues es lo mismo, es un escritor. Y también yo creo que como conductor o como comunicador, que es un poco como se define lo mío en España, también influye el escritor, porque es el escritor el que tiene el punto de vista. Y yo siempre pienso que yo lo que hago es tener un punto de vista, que intento hacerlo lo más compartido posible. Tú no pareces haber experimentado la repulsión que otros que se asumen como intelectuales sienten por el mundo frívolo del espectáculo. ¿Cuál es la fórmula, si es que existe, para moverse con soltura en ámbitos tan disímiles como la farándula y la cultura? Sí, yo pienso que, mira, hace muchos años yo tenía una columna en el diario, en el Nacional, y una de las columnas se llamaba La vida es una fiesta y el mundo es una tendencia. Y desde entonces me he dado cuenta que ese realmente es un logo por el que yo me he regido. Yo creo que la vida es una fiesta y pienso que el mundo es una tendencia, porque continuamente las tendencias van sucediendo, evolucionan o no, pero se mantiene siempre eso, ¿no? Y fíjate que esto fue antes de las redes sociales, que son todo tendencia. O sea que yo me adelanté como 20 años a eso. Pero eso yo creo que ha sido un poco mi lema y he seguido así. Sí, me parece que es probable que a lo mejor yo le he robado todo el tiempo posible a otras cosas para hacer mi trabajo. Pero, por ejemplo, yo me levanto y puedo escribir mi columna para El País, puedo hacer una intervención radial, venir aquí y grabar un programa de televisión y luego pues reorganizarme para tener 2 días más para poder escribir en la novela que, por ejemplo, estoy escribiendo ahora. Es decir, yo creo que yo dispongo de tiempo y utilizo y racionalizo muy bien mi tiempo para poder cumplir con todas estas obligaciones. Porque me parece, no es que yo crea que sea indispensable mi presencia, pero es requerida mi presencia. Entonces tengo que siempre pues, agendarlo todo y organizarme para poder cumplir con todo. No veo el por qué no. Fíjate, del libro que escribió la periodista Elizabeth Fuentes, hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que tú te describes como un niño prodigio insoportable, porque hacías lo imposible por llamar la atención. ¿Cómo atemperaste esa necesidad con el paso de los años de llamar la atención? Bueno, mi mamá siempre tenía esa frase, la recordé muchísimo, claramente con su desaparición, pero
Porque mi mamá y yo tuvimos una muy buena despedida. Eso es, yo creo que una de las cosas que más le honraré siempre, que organizó perfectamente su marcha y nos dio a cada uno de sus hijos el tiempo justo y perfecto para despedirnos correctamente, bien, bien de ella. Saber que ya no le íbamos a ver por muchísimo tiempo, pero que íbamos a tener muy claro su personalidad, su educación, su olor, todas esas cosas fantásticas de alguien a quien has querido mucho. Y mi mamá pues me hizo recordar en muchas de esas cosas que una vez en una pelea de esas que tuvimos, ella me dijo, no entiendo por qué te empeñas en llamar la atención si ya llamas la atención, que fue una frase lapidaria, así muy de mamá, pero que claramente tenía toda la razón. Es decir, yo he tardado muchos años en darme cuenta de que realmente no es tan necesario llamar la atención cuando ya hay muchísimas cosas de mí que llaman la atención. Y básicamente yo creo que ella lo que quería decir, que lo que más llamaba la atención de mí no era lo externo, sino la sensación de mi interior que yo sabía transmitir. Tuve la suerte de darme cuenta que realmente esta precocidad era más un estorbo que que una verdadera meta. Porque claro, yo creo que hasta incluso era desagradable. Yo creo que lo que me iba ganando, saber tanto, estar como tan lleno y ahito de información, que eso no lo he perdido, pero que de niño, pues claro, lo que hacía era aislarme. Y yo claramente me di cuenta, y mis padres también inmediatamente estuvieron muy de acuerdo en que pese a que era una persona con un carácter muy desagradable y muy como de, ay, este niño que se calle de una vez, era necesario que tuviera amigos, y que tuviera un mínimo, ¿sabes?, pues eso, de normalidad, que fuera a las piñatas y participara de la piñata, no que me pusiera a hablar con los papás, que era lo que hacía al final, pero bueno. Dices que sentías que tu infancia y tu adolescencia no eran normales, no te sentías normal. Sí, bueno, la adolescencia ya fue un poco más normal, pero sí, la infancia claramente era bastante desordenada y muy... Pero bueno, porque yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que tenía tanto delante mío, todo me encantaba. ¿Sabes? Me encantaba la televisión. Yo creo que de las poquísimas cosas que generaron pelea con mis padres era precisamente mi consumo de televisión, que era gigantesco. O sea, yo veía desde los programas infantiles hasta la telenovela de las 9 de la noche, que ya era una pelea permanente, y entonces llegaron en un momento dado a esconder el televisor en mi casa y para que yo no lo viera, porque yo veía, pues, ¿sabes? Veía una muchacha llamada Milagros, por decir una novela de aquí de la casa, y me sabía los diálogos y los vivía, ¿entiendes? Y todo eso. Luego era muy divertido porque mi papá siempre decía, claro, a veces me siento mal de haberte prohibido ver la telenovela porque luego formó una parte importantísima de tu profesión el haber sido guionista de telenovela. Pero yo le dije, no papá, pero es que justamente el que ustedes hicieran que fuera como más difícil ver la telenovela, pues lo que hizo al final pues, fue hacerme mucho más adicto y a la vez ese consumo terminó convirtiéndose pues en efecto en un trabajo muy importante para mí. Me has nombrado a tus padres en varias oportunidades durante esta entrevista. Se nota que hay una relación muy estrecha entre ustedes. Hace ya casi 2 años que tu madre falleció. ¿Qué es lo que más echas de menos de ella? Todo, todo, es increíble, pero me parece que eh, creo que mi mamá decidió muy bien cómo, no sé cómo decir esto siempre, pero cómo vivir su último año de vida. Fue tremendamente valiente. Yo pienso que enfrentó su enfermedad de una manera como ella quería, ¿no? Y eso yo creo que ayudó mucho a que la enfermedad no la devastara totalmente como sucede en otros casos, lamentablemente. Y
Y como te contaba antes, yo pienso que ella hizo un ejercicio extraordinario de estar muy con nosotros. Como muchas familias venezolanas, no vivimos todos en Venezuela. Mi hermana vive aquí en los Estados Unidos, pero en California. Yo vivo entre Madrid y Miami. Mi hermano Racil, que es mi hermano mayor, sí vive todavía en Caracas y estuvo pues como más con ella todo el tiempo y llevando adelante todo este tremendo y terrible proceso que fue el cáncer de mi mamá. Pero pienso que todos hicimos un esfuerzo increíble por acudir a estar con ella sabiendo que íbamos siempre a despedirnos, claramente, ¿no? Y en ese proceso hubo muchísima, hombre, yo pienso que muchísima madurez, y que es un poco lo que también te asombra, que una madre hasta el último momento tiene clarísimo su rol de madre, que yo pienso que es algo que mi mamá indiscutiblemente hizo extraordinariamente bien. Cuando en un momento determinado ser madre pudo entorpecer su profesión, consiguió conciliar perfectamente muchísimo antes de que eso fuera una cosa un poco más normal para las madres de hoy en día. ¿Sabes? Mi mamá nunca dejó de ser una mujer trabajadora. Mi mamá siempre tuvo horario de trabajo, siempre tuvo algo que hacer aparte de criarnos a nosotros y al mismo tiempo lo hizo. Yo creo que es una historia fascinante. No sé si con esto estoy desvelando mucho, pero sí me llama la atención que en esa generación de mujeres pues haya estado mi madre, ¿sabes? Me llama la atención que en un país como el nuestro, como Venezuela, haya tenido pues el coraje de llevar adelante su profesión, de también ser madre, de haber creado una familia completamente unificada, feliz, de haber tenido una extraordinaria historia de amor con mi padre. Me parece increíble que en su generación haya podido hacer todo eso. Boris, queda una pregunta pendiente, la dejo para el corte, que tiene que ver precisamente con el libro de Elizabeth Fuentes del que hablábamos. Allí tú dices no ser una buena persona y te defines como un poco diabólico. Esa afirmación, en el contexto del escritor, choca con lo que planteaba Richard Kapuscinski, el reportero del siglo XX, quien afirmaba que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. ¿Cuál de los personajes que tú interpretas, el escritor, el showman o el Boris Izaguirre íntimo, encarna esa afirmación? Me lo respondes al regreso. Usted puede comentar la entrevista con la etiqueta Shirley con Boris a través de nuestras redes sociales que están en pantalla. Ya volvemos.